Hola, mi nombre es Jimena Romero y soy artista textil. Y desde hace 10 años me dedico a la investigación y producción del bordado como técnica artística. Me gusta crear imágenes en donde técnica, textura y modo creen ese innombrable. Actualmente tengo 5 publicaciones en narrativa, poesía y en investigación de bordado. Mis piezas forman parte del acervo de diferentes galerías y museos alrededor del mundo, como la del MoMA de Nueva York y como la del Banco de México. Algo que me encanta de esta técnica es que me permite integrar memorias y recuerdos. Todo mi trabajo tiene un delicado mensaje de pasión en cada serie y en cada libro. Lo que me gusta es provocar vivencias a partir de la imagen. En este curso de doméstica aprenderás a bordar sobre papel desde un punto de vista artístico y experimental. Como proyecto final, realizaremos una pieza juntando diferentes tipos de papel, materiales y puntos de bordado. Empezaré mostrándoles algunas piezas hechas en bordado sobre papel. Les mostraré mi colección de punzones, algunos que he comprado, les mostraré cómo hacer el suyo, les hablaré acerca de la familia de puntos de cimiento y veremos algunos de ellos como molinos, reiletes, palestrina, entre algunos otros más. Un poco más adelante veremos otros un poco más complicados como puntada libre, punto francés con su variante, corbatín, punto de enredadera, copa de rosa y puntada morse. Al terminar tendrán un muestrario de bordado muy lindo hecho sobre papel combinando todas estas puntadas. Les hablaré acerca de distintos tipos de papeles, los que mejor les funcionan para la técnica y sobre todo los que tendrán que evitar. Trabajaremos una composición a partir de la textura de los diferentes papeles que hayan seleccionado. Jugaremos un poco para que puedan ver cómo reacciona uno junto a otro. Sobre esta composición meteremos una textura con la máquina de coser, pero no se preocupen, también veremos una opción donde no necesitarán usarla. Finalmente les mostraré algunos tipos y opciones de montaje de esta pieza para que lo único que ustedes tengan que hacer sea llegar y montarla en un lugar perfecto. No necesitas tener ningún tipo de experiencia previa. Yo te llevaré de la mano de principio a fin. Los materiales que necesitarás serán hilos perlé, agujas de hoja largo con y sin punta, tijeras de bordado, papeles de distintos colores y gramajes, un palito redondo de madera y masking tape. Este curso está dirigido a ilustradores, diseñadores, artistas y al público en general que se interese por las artes decorativas. Si te gustan las texturas del papel, los colores, sus transparencias y los hilos, acompáñame en este curso en donde te prometo que lo vamos a pasar muy bien.